¿Y si la respuesta que llevas años buscando no estuviera en el exterior, sino justo en el lugar del que siempre intentas escapar? ¿Y si, en vez de correr hacia el mundo, la verdadera paz estuviera esperándote en el simple acto de quedarte en casa, en silencio, en quietud, en presencia? Vivimos en una época que idolatra el movimiento. Creemos que avanzar es sinónimo de ir a algún sitio, de hacer algo, de perseguir algo. Nos han enseñado que la quietud es pereza, que la calma es pérdida de tiempo, que detenerse es fracasar. Pero Alan Watts sugería algo muy distinto, algo que muchas personas jamás se permiten descubrir, que quedarse en casa puede ser uno de los actos más profundos de autoconocimiento y claridad que existen, porque la mente moderna no tiene miedo al mundo, tiene miedo al silencio, miedo a no tener nada que la distraiga, miedo a quedarse a solas consigo misma. Nos hemos convertido en expertos en escapar hacia el trabajo, hacia el entretenimiento, hacia las redes sociales, hacia los planes, hacia cualquier cosa que nos evite mirar hacia adentro. Pero la introspección, esa palabra que suena tan calmada y filosófica, es en realidad un acto de valentía. Requiere coraje dejar de moverse y comenzar a observar. Requiere determinación permitir que la mente deje de correr y empiece a asentarse. Y requiere una profunda honestidad, aceptar que, tal vez, el verdadero conflicto no está afuera, sino dentro. Quedarse en casa, en su forma más pura, no es encierro, es retorno, regreso al punto donde toda experiencia comienza, tú mismo. Pero para entenderlo, primero debemos ver cómo funciona nuestra mente. Nos levantamos cada día con la sensación de que debemos alcanzar algo, una meta, una versión mejorada de nosotros, un estado de éxito o satisfacción que siempre parece a 2 pasos por delante. Pero esa persecución constante crea un ruido mental que jamás se detiene. Ese ruido se convierte en nuestra identidad. Creemos que somos lo que hacemos, lo que producimos, lo que acumulamos. Y sin darnos cuenta pasamos la vida construyendo hacia afuera mientras nos vamos vaciando por dentro. Alan Watts decía: no somos seres humanos que deben llegar hacia algún sitio. Somos expresiones momentáneas del universo aprendiendo a estar presentes. Pero, ¿cómo estar presentes si jamás nos detenemos? ¿Cómo escuchar la vida si siempre estamos hablando? ¿Cómo encontrar claridad si no permitimos que la mente repose? Aquí es donde quedarse en casa se convierte en un acto revolucionario. No el quedarse obligado, ni el quedarse aburrido, sino el quedarse consciente, presente, en silencio, sin intentar ser nada especial. En la quietud del hogar, comienzas a notar cosas que antes se perdían en la velocidad. El sonido del aire, la luz que entra por la ventana, la textura de los pensamientos que pasan por tu mente, el ritmo natural de tu respiración. Descubres que la vida no ocurre solo en los grandes momentos, sino en la sencillez de lo cotidiano, en la forma en que tomas una taza de café, en cómo caen tus brazos al descansar, en la manera en que tus pensamientos se dispersan y regresan. Son cosas pequeñas, pero son tu vida. El problema es que nos hemos acostumbrado tanto a estar hiperestimulados que la quietud nos parece incómoda. Creemos que debemos llenar cada segundo con acción, ruido o información. Pero la quietud no es vacío, es espacio. Espacio para que la mente respire, espacio para que la emoción se asiente, espacio para que el cuerpo recuerde que no nació para estar tenso todo el tiempo. Y entonces ocurre algo inesperado. Al detenerte, empiezas a verte con claridad. Empiezas a notar patrones que antes te controlaban. Empiezas a ver miedos que estaban disfrazados de productividad. Empiezas a reconocer deseos que no eran realmente tuyos. Empiezas a comprender que gran parte de tu ansiedad
Es el resultado de resistirte a tu propia experiencia. Watts decía que la mente humana es como un estanque. Si lo agitas, no puedes ver el fondo, pero si permites que el agua se calme, la claridad surge por sí sola, no por esfuerzo, sino por naturaleza. Eso es exactamente lo que sucede cuando te quedas en casa con intención. La superficie de tu mente empieza a aquietarse. Los pensamientos dejan de chocar entre sí. Las emociones se vuelven más manejables. Te vuelves más observador y menos reactivo. Y aquí viene una revelación profunda. No necesitas viajar a la montaña. No necesitas ir a un templo. No necesitas perderte en la naturaleza. No necesitas escapar para encontrar paz. La paz no es un destino, sino un estado, y puedes alcanzarlo en el lugar más ordinario que tienes, tu hogar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has corrido hacia planes, hacia personas, hacia actividades, solo para darte cuenta de que tu mente seguía igual? El problema nunca fue dónde estabas. El problema era que no te habías detenido lo suficiente como para escucharte. La casa, ese espacio que muchos dan por sentado, guarda un potencial inmenso. Es un refugio donde puedes observar la vida sin prisa. Es un escenario donde puedes permitir que tu atención se reorganice. Es el laboratorio donde puedes observar tu ego sin máscaras. Es el lugar donde puedes practicar el arte más olvidado de nuestra era. Estar contigo mismo sin querer huir. Al permanecer en casa con intención, descubres que no estás tan roto como pensabas, que no necesitas tantas cosas para sentirte bien, que no necesitas llenar tu vida de actividades para sentirte vivo, que no necesitas impresionar a nadie para ser valioso. Empiezas a darte cuenta de que la paz no depende de lo que consigues, sino de lo que permites. No depende de lo que logras, sino de cómo respiras. No depende del mundo, sino de cómo lo experimentas. Pero permanecer quieto no significa desconectarse del mundo. Significa dejar de ser arrastrado por él. Significa que tu mente deja de reaccionar automáticamente. Significa que tu vida deja de ser una pelea constante contra lo que ocurre. Y esta es una de las enseñanzas más poderosas de Alan Watts. No puedes controlar la vida, pero puedes dejar de luchar con ella. Y cuando dejas de luchar, la vida deja de sentirse como una montaña imposible y empieza a sentirse como un río que puedes navegar. Así, poco a poco, comienzas a entender que el silencio no es tu enemigo, es tu maestro, tu ventana a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que no podías percibir debido al ruido que llevabas dentro. Y en ese silencio, en esa pausa sagrada donde el tiempo parece estirarse, ocurre uno de los descubrimientos más importantes de tu vida, que tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio donde los pensamientos aparecen. Eres el observador silencioso que ve cómo la mente se agita, cómo inventa historias, cómo se preocupa, cómo se contradice. Cuando estás fuera de casa, rodeado de distracciones, ese espacio interno se reduce. Tu atención se fragmenta. Empiezas a reaccionar sin darte cuenta, atrapado en una corriente de estímulos. Pero cuando te quedas en casa, presente, consciente, ese espacio se expande. La mente sigue produciendo pensamientos, sí, pero ya no te controlan. Pasas de ser el actor perdido en la escena a ser el espectador que entiende la obra. Alan Watts solía decir que la mente humana es como un cielo inmenso. Los pensamientos son nubes que vienen y van, pero tú eres el cielo, no las nubes. Las nubes pasan, el cielo permanece, y ese simple entendimiento, tan sencillo, tan elegante, puede cambiarlo todo, porque cuando comprendes que no eres lo que piensas, te liberas del peso de intentar corregirte todo el tiempo. Dejas de luchar con tus emociones,
Dejas de intentar controlar cada aspecto de tu vida interna. Empiezas a fluir, a permitir, a ser, y es ahí donde quedarse en casa se convierte en una práctica espiritual, aunque nunca la llames así, porque te permite ver que la vida no necesita ser empujada, que la calma no necesita ser construida, que la presencia no se fabrica, se revela. Tal vez notes que al pasar tiempo contigo mismo, descubres facetas que antes ignorabas, la capacidad de disfrutar un pequeño detalle, la habilidad de sentir sin hundirte, la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie por un momento. Empiezas a ser, simplemente, sin presiones, sin expectativas, sin exigencias, pero este proceso también puede traer incomodidad, porque cuando se apaga el ruido externo, aparece el ruido interno. Los pensamientos reprimidos, las emociones que evitabas, las preguntas que nunca quisiste hacerte, las partes de ti que habías escondido detrás de la velocidad del mundo. Y aquí es donde muchos huyen, vuelven a salir, vuelven a llenar su tiempo, vuelven a evitarse. Pero tú no, tú has llegado aquí para comprender, para escuchar, para soltar. Watts decía que gran parte del sufrimiento humano proviene del intento de escapar de uno mismo. Pero cuando dejas de correr, cuando simplemente te sientas y observas, descubres que no hay nada realmente aterrador ahí dentro, solo partes de ti que necesitaban atención. Es curioso cómo la vida se transforma cuando cambias la forma de mirarla. No necesitas cambiar tu casa, ni tus muebles, ni tu rutina, ni tu contexto. Lo único que cambia es tu percepción. Y esa percepción convierte lo ordinario en extraordinario. De repente, la habitación donde antes te sentías atrapado se convierte en un santuario. La mesa donde comes se convierte en un altar para la presencia. La ventana por la que miras se convierte en una metáfora del mundo interno que estás empezando a comprender. Te das cuenta de que no estás solo, estás contigo. Y por primera vez, eso es suficiente. Pero hay algo aún más profundo. Cuando pasas tiempo en quietud, empiezas a ver la vida como un proceso, no como una carrera. Te das cuenta de que no necesitas estar siempre avanzando, que no pasa nada si un día no haces nada especial, que la existencia tiene ritmos, ciclos, mareas, igual que el océano. Alan Watts hablaba mucho sobre esto. El universo entero fluye en patrones. Inhalas, exhalas. La marea sube, la marea baja. El día llega, la noche cae. Nada se sostiene en permanente movimiento, porque lo permanente también destruye. Pero nosotros nos exigimos lo imposible, movernos sin descanso, producir sin parar, estar disponibles siempre, sin comprender que la quietud no es el enemigo del crecimiento, es su motor. Cuando paras, te recargas. Cuando paras, integras lo vivido. Cuando paras, entiendes. Cuando paras, vuelves a ti. El problema es que confundimos inactividad con inutilidad, pero no son lo mismo. La inactividad sin conciencia es pasividad. La inactividad consciente es renovación. Quedarte en casa se convierte entonces en un espacio para reorganizar tu mundo interior, para elegir qué pensamientos sostener y cuáles soltar, para decidir qué tipo de persona quieres ser, no desde la presión externa, sino desde la claridad interna. Y en esa claridad descubres algo. No necesitas perseguir la paz. La paz aparece cuando dejas de perseguir todo lo demás. Pero la quietud no solo te conecta contigo mismo, también te conecta con el mundo de una forma más auténtica. Cuando sales después de haber pasado tiempo en introspección, notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Un gesto amable, una brisa ligera, una conversación sencilla, un rayo de luz en la calle. Porque cuando la mente está en calma, la vida vuelve a sentirse viva. Te vuelves menos reactivo y más receptivo.
menos tenso y más abierto, menos atrapado en el futuro y más presente en lo que tienes ahora. Y lo más interesante, cuando conectas contigo, conectas mejor con los demás, porque ya no buscas que el mundo te complete, ni que las personas llenen vacíos que solo tú puedes enfrentar, ni que la vida te dé algo que no te estás dando a ti mismo. Te vuelves más honesto, más natural, más auténtico, no porque lo intentes, sino porque desaparece la necesidad de ser algo que no eres. La introspección te regala libertad. Y aunque muchos temen quedarse en casa porque creen que se están perdiendo algo, la verdad es que lo que te pierdes cuando nunca paras es a ti mismo. A medida que profundizas en este acto de estar en casa, empiezas a notar un fenómeno curioso. Tu mente deja de preocuparse tanto por el pasado o el futuro. Empieza a quedarse aquí, en lo que ocurre ahora, en lo que sientes ahora, en lo que respiras ahora. Y es ahí, en ese instante presente, donde emerge algo que Watts consideraba una de las verdades más profundas de toda la filosofía oriental. La vida solo existe en este momento. Todo lo demás, el ayer, el mañana, incluso el yo con el que te identificas, son construcciones mentales. Cuando te quedas en casa y permites que el presente se muestre tal como es, sin intentar manipularlo, sin intentar que sea emocionante, sin intentar que sea diferente, descubres que la existencia no necesita adornos. La vida ya es completa, y tú también. Y entonces llega el momento en el que entiendes algo que cambia por completo tu manera de mirar el mundo. Que quedarse en casa no es esconderse, es regresar. Regresar a tu centro, a tu ritmo natural, a tu verdad sin adornos, a la versión de ti que existe antes de las expectativas, antes de las máscaras, antes del ruido. Cuando estás ahí, en esa quietud que al principio parecía incómoda, empiezas a descubrir un patrón fascinante. La vida siempre se ha estado moviendo sola. Fuiste tú quien intentó controlarla, contenerla, manipularla. Fuiste tú quien intentó empujar el río cuando el río jamás necesitó que lo empujaras. Alan Watts decía que el secreto de la vida no es luchar contra la corriente, sino aprender a nadar con ella. Y la quietud es el primer paso para sentir hacia dónde fluye. En casa, en silencio, sin obligaciones externas, te vuelves testigo de tu propia existencia. Observas cómo tus pensamientos aparecen y desaparecen sin tu permiso, cómo las emociones suben y bajan como olas, cómo tus preocupaciones parecen gigantes por la mañana y pequeñas por la noche, cómo la vida, incluso cuando tú no haces nada extraordinario, sigue ocurriendo con una precisión misteriosa. Y entonces comprendes algo. Jamás fuiste tú quien sostuvo el mundo entero. Nunca tuviste que cargar con tanto. Nunca fue tu responsabilidad mantenerlo todo en control. Lo único que siempre necesitaste era escucharte. Quedarte en casa te enseña que no eres una máquina diseñada para funcionar sin descanso. Eres un organismo vivo, sensible, complejo, capaz de sentir profundamente y de sanar lentamente. La quietud no te debilita, te restaura, te devuelve la energía que habías dispersado, te permite ver lo que el movimiento constante te ocultaba. Comienzas a notar cómo tu mente ya no corre tan rápido, cómo ya no reaccionas impulsivamente, cómo tus decisiones se vuelven más claras porque nacen del silencio y no del miedo. Cómo la ansiedad pierde fuerza cuando te das cuenta de que no tienes que perseguir nada. Cómo la vida se vuelve más ligera, más comprensible, más tuya. No es que el mundo se vuelva más sencillo, es que tú te vuelves más profundo. Y desde esa profundidad empiezas a entender por qué Watts repetía una y otra vez que la vida no necesita sentido. La vida
se experimenta. El sentido emerge solo cuando dejas de imponérselo. Esta quietud, esta calma, esta capacidad de estar en casa contigo mismo, no es una habilidad menor, es una forma de sabiduría, una que se pierde fácilmente en un mundo que glorifica la prisa. Pero tú la estás recuperando. Has descubierto que no necesitas correr para sentirte vivo, que no necesitas llenar tu agenda para sentirte útil, que no necesitas buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Al final, quedarse en casa es un acto de honestidad con tu propio ser, un recordatorio de que la vida no está allá afuera, esperando que llegues. La vida está aquí, en este instante, contigo, respirando contigo, observándote mientras observas. Y ahora, después de haber recorrido este viaje hacia adentro, quiero que recuerdes algo. Cada vez que sientas que te pierdes, cada vez que sientas que el mundo es demasiado, cada vez que te encuentres atrapado en ruido, puedes volver aquí, al silencio, a tu hogar, a ti. La quietud no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida se revela. Y si este mensaje te ha resonado, si has sentido algo dentro moverse, relajarse o despertarse, entonces quiero invitarte a seguir explorando este camino con nosotros. En este canal buscamos lo que el ruido no puede darnos: claridad, profundidad, presencia, autoconocimiento. Desmenuzamos la mente, la filosofía, la psicología, y lo hacemos desde un lugar íntimo, honesto, humano. Así que, si quieres seguir cultivando esta presencia, si quieres aprender a vivir más profundamente y menos apresurado, suscríbete a Neurosombra y activa la campanita. Aquí no hacemos videos para entretener, hacemos videos para despertar, para recordar lo que el mundo te hace olvidar, para devolverte a ti. Y antes de irte, quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Escribe en los comentarios: vuelvo a mí. Que se quede ahí como un compromiso, como una semilla que crecerá cada vez que regreses al silencio, cada vez que vuelvas a casa, cada vez que vuelvas a ti.